Hola gente, ¿cómo están? Necro de nuevo. Antes de empezar el video van a notar, bueno, sí, cuando empiece el fic diría yo, van a notar que la voz es diferente. Estoy por probar esta voz ahora adelante si es que se puede. En sí, esta voz para grabarla es mucho más complicado de hacerla, la verdad, porque digamos que es de paga la voz, pero más o menos hice una forma de que la pueda grabar sin tener que pagar, así que voy a probar esta voz por un tiempo a ver qué tal. En sí se va a escuchar, creo que bastante bien entre todo. Lo hice lo mejor posible con Audacity, la grabé y bueno, eso nomás. Voy a probar qué tal con esta voz. Ya saben, si el capítulo es muy largo, solo voy a subir dos partes. Capaz en este capítulo va a ser el del caster más raro. Suba solo el capítulo 7 y 8 porque no quiero llegar a las horas y algo de video, la verdad. Voy a hacer lo posible para que no llegue a la hora y algo de video, porque eso ya es demasiado ya, la verdad. Y el del ¿cómo es? El que ocupo ahora para grabar, solo puedo hacer unos minutos y poner audio por audio es tedioso, la verdad. Y bueno, solo eso, ya es lo de siempre. Si saben, si quieren saber algo, miren la descripción o simplemente comenten, yo voy a estar respondiendo. Así que lo voy dejando, ven al descargo de responsabilidad y nos vemos más tarde. Así que, chao, chao. Antes de empezar, un recordatorio importante. Video es un fic no oficial. No soy dueño de los personajes y esta historia es solo un homenaje para los fans. Si te gusta este universo, apoya el material oficial. Advertencia, este video contiene romance, lenguaje fuerte. Si no es de tu agrado, te invitamos a ver otro de nuestros contenidos. Naruto, sí, mi maestro. Esto es una orden. Exterminarlos con un prejuicio extremo. Ja, sabía que había una razón por la que me gustabas. Eres el mejor. Rani Caster, te he hechizado. Vengador se enfureció. Bueno, en la medida en que un dispositivo semiconsciente que concede deseos podría enfurecer la furia. Pensamientos desgarrados se aferraban al velo viscoso que impedía su nacimiento, buscando apoyo y sin encontrar ninguno. Aún así, Angra Mainyu protestaba contra las cadenas que lo sujetaban. Sabía en cierto nivel que había sido superado, que alguien había conseguido torcer el sistema a su favor. Vio el corazón de este y se echó hacia atrás ante la bondad que había allí. Asqueroso, demasiado fácil. Un amo, dos sirvientes, con poca sangre. Esto era inaceptable. Debe haber caos, carnicería, masacre, devastación. No podría haber guerra sin semejante atrocidad. ¿Se atrevió a usurparla? Mil maldiciones sobre él. Preferiría ahogarse en barro ennegrecido antes que dejar paso a un intruso como este, menos aún uno que profesaba tal amabilidad. La mera idea de tal sentimiento enfermaba a Evenge. Debe haber una forma de sortear esto, para obstaculizarle, de alguna manera, debilitarle. ¿Pero cómo? Las alianzas entre magos eran una locura. En estos tiempos no confiaban en nadie más que en sí mismos. La cooperación forzada estaba fuera de cuestión. Tenían que elegir si trabajaban juntos o no hacerlo en absoluto. Se necesitaba otro plan, uno que pudiera disuadir a este nuevo actor en la guerra. Uno que le haría rendirse, o mejor aún, matarlo por completo. Quizá, el tiempo de invocación hacía mucho que había pasado, y aunque ya era demasiado tarde para seleccionar amos adicionales, se presentó otra vía, una vieja y olvidada, una que no había explorado: el sistema de reservas. Si se manipula correctamente, podría prescindir por completo de la noción de equipos y centrarse únicamente en el entrometido. Nunca se le había ocurrido emprender tal tarea en guerras pasadas, pues simplemente no había sido necesario y requeriría que llevara cargas desagradables. Pero, sí, eso funcionaría. Después de tantas guerras fallidas del Grial, poseía más que suficiente energía para tal empresa. Pero primero, se requería un nuevo caster. Eso haría arder al intruso. Así, en su furia, Angra Mainyu ideó un plan. Y al hacerlo, el rostro de la guerra cambió una vez más. 0 o 0 o 0. Vuelo a sirviente. Una afirmación tan simple, pero aún así le recorrió la espalda a Rin de escalofríos. Su primer instinto fue dar la vuelta en el acto, arriesgarse a echar un vistazo por encima del hombro en un intento de encontrar a su enemigo invisible. Solo la mano firme de Caster en su espalda la impulsó y le impidió hacerlo. Dedos flexibles presionaron su columna, suaves, pero lo bastante firmes para empujarla de nuevo a moverse. Caminar de repente resultó ser un acto de voluntad consciente por su parte. Ahora que era consciente del intruso, sus sentidos estaban en alerta máxima. Desconcertada, se atrevió a mirar a su sirviente, solo para encontrar sus penetrantes ojos azules fijos firmemente en el camino cubierto de árboles que tenían delante. ¿Dónde? Susurró. Detrás de nosotros. No mires atrás, murmuró a través de su conexión. Una brisa repentina desgarró las ramas de arriba
arriba, produciendo un aullido lamentable. Qué raro, el rubio ladeó la cabeza, pensativo. No están atacando todavía. ¿Estás seguro de que es un sirviente?, propuso Rin. Unos ojos dorados de salvia brillaban hacia ella, enmarcados por una pequeña y triste sonrisa mientras caminaban. Puede que sea un cañón de cristal, pero no tengo igual en este tipo de cosas. Lo calmó, aunque esos ojos de pedernal no vacilaron. Hablando de cañones, tapárate los oídos. Rin vio su mano libre salir por el rabillo del ojo. Eso fue todo el aviso que necesitaba. Sus palmas se movieron rápidamente, apretando ambos lados de su cabeza sin éxito. Incluso con sus sentidos amortiguados, el aullido agudo de la penúltima técnica de Caster casi la dejó sorda en el acto. Se hinchó rápidamente en su agarre, una esfera azul llameante que amenazaba con engullirlo todo. Hilos de viento se enroscaban en su brazo, retorciendo un aura maliciosa sobre la espiral gruñida que sostenía en la mano. Retirando la palma de su espalda, su sirviente presionó la mano contra la masa hirviente de luz y comenzó a comprimirla intensamente. A esta distancia, el Rasen Shuriken era una cosa de una belleza mortal, diminuta de contemplar, pero terrible al fin y al cabo. La voz apagada de Naruto resonó en sus sentidos. Esto servirá. Luego lo lanzó. Espera, ¿qué? Fue un lanzamiento tan desdeñoso que Rin casi se echó a reír abiertamente. En vez de lanzarlo a su enemigo como solía hacer, Caster simplemente lo lanzó por encima del hombro y al bosque detrás de ellos. Ni siquiera se dignó a mirar atrás cuando el vuelo voló inofensivo hacia los árboles con una suave, casi música de nota. Nada cambió. Los grillos seguían cantando, la brisa no amainaba en absoluto. Por su parte, Naruto simplemente siguió caminando, obligando así a Rin a seguirla o quedarse atrás por completo. Tú. Eso no sirvió de nada, Caster. Espera, tarareó. Pasó un latido, luego otro todavía, otro. Finalmente, un graznido sorprendido, casi familiar, se oyó detrás de ellos. ¿Qué demonios es esto? Qué raro. Casi sonaba como ese mocoso mató. Eso sería su suerte. Tom. El mundo ardió en blanco sin previo aviso, obligando a Rin a levantar un brazo delante de su rostro para no perder la vista por completo. Privada del amortiguamiento que había empleado, el chillido agudo de incontables cuchillas diminutas se alzó al unísono, un coro salvaje de destrucción que no perdonaba ni corteza, ni hueso, ni la tierra misma. Como los lamentos de los condenados, el ataque creciente lo abarcaba todo, engullendo a todo en la zona objetivo. Shinji o no, cualquiera que hubiera enfrentado ese ataque de frente moriría. El propio Heracles casi había caído en ello, viviendo solo gracias a su único noble fantasma. La única opción para evitarlo por completo, incluso un golpe de refilón podría mutilar gravemente a uno. Así que, cuando el polvo se disipó, cuando el humo finalmente se disipó y las secuelas del ataque de Caster se hicieron evidentes, se encontró algo perdida. Tierra quemada. Nada más podía igualarlo. Todo lo que quedaba de la zona de impacto era una hendidura torturada en el suelo. De hecho, tierra ennegrecida y tierra levantada se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un ataque tan condensado ni siquiera había sacado tanto de sus reservas, lo que resultaba aún más escalofriante. Seguramente sería otro asunto si empezara a dispararlos en masa, pero el hecho seguía siendo, es una bomba nuclear. Agotada, Rin apenas podía imaginar la idea. Tengo una bomba nuclear andante para un sirviente. Caster se deslizó hacia el cráter en ruinas, olfateando el aire con silencio. Eso es realmente extraño. Ahora no siento a nadie, ¿de verdad los maté con eso? Su tono acabó con esas palabras. Inspeccionando su obra, comenzó a tamizar los escombros con su bastón. Tras un momento de vacilación, Rin se unió a ellos. La tierra raída se movía inquieta bajo sus pies, haciendo que la negra tropezara ligeramente antes de que lograra recuperar el equilibrio. Caster ofreció un brazo para estabilizarlo y ella se aferró a él por un instante antes de enderezarse. Al principio no esperaba encontrar nada más allá de cenizas. En cambio, un destello carmesí llamó su atención. La de Naruto también, a juzgar por su reacción. Sangre, mechones cortados de pelo azul. Y más allá de eso, una ofrenda espantosa. A pesar de sus mejores esfuerzos, Rin sintió que el estómago se le revolvía al ver el brazo. Vestidos con la familiar manga marrón de su uniforme escolar, el miembro destrozado apenas era reconocible como tal. Esos mechones feos junto con el brazo solo confirmaban sus sospechas. Curiosamente, eso también le tranquilizó el corazón. Por mucho que fuera bravata y fanfarronería, no lo hizo. Disfruta la idea de enfrentarse a Sakura. Matar a su propio hermano, no, se recordó sin piedad. No hermanas, ya no. Para bien o para mal, parecía que Shinji Matou estaba involucrado en esta guerra. Bueno, al menos no se sentiría mal por matarlo. Quienquiera que sean, tienen un sirviente competente, sabían que no debían enfrentarse a ese ataque de frente, declaró Naruto, frotando la rama hasta convertirla en polvo carbonizado bajo sus pies. Aún así, su amo no vivirá mucho sin tratamiento médico. Aunque lo hicieran, un brazo no es algo que se pierda a la ligera. Una mano cayó, arrancando un mechón rebelde de pelo violeta. Me pregunto a quién han invocado. Rider, quizá. La mente aguda de Rin salió a la luz antes de que pudiera pensar
bajarlo 2 veces. Probablemente sea Sinji. Caster le lanzó una mirada extraña. ¿Dices ese nombre como si yo debiera conocerlo? ¿Es peligroso? Una risa incrédula estalló de ella. ¿Peligroso? Sinji intenta ser besado. Su compañera esperó pacientemente y ella aprovechó la oportunidad para continuar. Francamente, ni siquiera me di cuenta de que formaba parte de la guerra. Debería haberlo esperado, teniendo en cuenta que es parte del clan Mató. ¿Es buena persona?, preguntó Caster de repente. Yo, ¿perdona? Rin parpadeó, momentáneamente sorprendida. ¿Por qué tiene eso alguna relación con nuestra conversación? ¿Lo está? Un bueno persona, repitió el rubio, inclinándose hacia ella, su rostro dominando su visión. Es una pregunta sencilla. Me gustaría una respuesta sencilla. Esos penetrantes orbes azules le dijeron todo lo que necesitaba saber. Habría consecuencias si le mintiera. No es que tuviera motivo para ello. Sinji, no había amor perdido entre ella y ese vil pedazo de basura. No, le haría un favor al mundo, y con suerte a Sakura, enviando a Caster contra él. Por lo que había visto de su historia, y vislumbrado en un sueño especialmente conmovedor, no era de los que toleraban a alguien así. No. Ay, ella dijo, para bien o para mal, finalmente había abierto esa puerta. No lo es. Así, de repente, su carácter alegre volvió. Bien, continúa, maestro. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer un error horrible? Rin, no, negó la negra con la cabeza. No es nada. En cuanto a los sirvientes, sabemos que Matou no tiene un berserker, reflexionó, llevándose un dedo a la barbilla pensativa. Teóricamente tampoco debería ser Caster, ya que tú ya cumplías ese papel. Obviamente le has dado una herida mortal, así que puede que ya ni siquiera sea una amenaza. En ese momento tan doloroso se le ocurrió un pensamiento aterrador y dirigió sus ojos brillantes a su sirviente, una sonrisa peligrosa asomando en las comisuras de sus labios. Por otro lado, no podemos estar seguros de nada porque alguien intentó romper el Heaven's Field. Naruto silbó inocentemente. No tengo ningún recuerdo de tal suceso. Exasperada, se apartó un mechón de pelo de los ojos para ocultar su preocupación. Eres ridículamente poderoso, ¿lo sabías? ¿Tienes alguna debilidad? Un destello de algo cruzó el rostro bigotudo del guerrero. Demasiadas, maestro, demasiadas. Eso fue un poco preocupante. Aún así, la pregunta más importante quedaba por hacer. ¿No vas a ir tras ellos, entonces? Desafiando esa misma afirmación, el rubio convocó a un clon sonriente a su lado. Dicho clon contempló la destrucción con una expresión inquisitiva. Sí, jefe, ¿necesitas algo? Bien, te he dado suficiente chakra para aguantar 1 o 2 golpes sólidos. Ve a buscar a nuestro amo descarriado y mira si sigue vivo. Mátalo, si puedes, declaró Caster, perfectamente consciente de la consternación inicial de Rin. Hay una recompensa para ti si vuelves entero. La copia se tensó con los ojos brillantes brillando. ¿Qué tipo de recompensa? Naruto parpadeó, algo sorprendido por la respuesta. Ella supo de inmediato que había hablado en broma, no esperaba que la copia realmente mordiera. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Puedo salir a dar un paseo?, planteó esperanzado. El amo y el sirviente intercambiaron una mirada atónita. Oye, no puedes estar hablando en serio. Este último se negó abiertamente. ¿Eso es todo? Sí. Sin saber qué responder ingeniosamente, el rubio se desplomó. Bien, saludó con la mano. Entonces, fuera. Genial. Con un saludo jovial, la copia obedeció. Se detuvo justo el tiempo suficiente para seguir el rastro antes de marcharse a toda velocidad. A pesar de sí misma, Rin se estremeció. A veces se le olvidaba lo increíblemente realistas que podían ser. Una copia sólida ya había caído en sus reservas. Si alguna vez decidiera simplemente spamearlas, sus circuitos podrían no soportarlo. Olvídalo, no estaba segura de que su mente pudiera soportar tantos lanzadores de magias corriendo por Fuyuki. Probablemente volvería loca a media ciudad. ¿Qué? Frunció el ceño el objeto de su afecto. Nada, solo que eres despiadado, corrigió Rin. Yo, honestamente, esperaba que fueras tú mismo. Ahora era el turno de su sirvienta de retroceder. Puede que no sea el más listo, pero tampoco soy idiota. Un clon es más que suficiente para un poco de reconocimiento. Cuando su respuesta no la satisfizo, levantó la mano para evitar una discusión. Mira, nadie te va a apuñalar por la espalda mientras yo esté cerca. Te lo prometo. No puedes ganar si mueres, ¿recuerdas? Justo. Con esas palabras, el aire antes opresivo a su alrededor se volvió un poco menos asfixiante y la heredera Tosaka lanzó una mirada al frente. Aunque podía vislumbrar claramente la cima de la iglesia en la colina de arriba, de repente le pareció a kilómetros de distancia. De hecho, el camino hacia la capilla era sinuoso a través del bosque y aún les llevaría por el centro de él. Sin duda, ese sacerdote irritante les esperaba dentro. Incluso podría evitar ataques alegando que iban en contra de la organización. Pero aquí, tan lejos, su intervención era tan probable como el amanecer del sol al oeste y ponerse al este. Al final, no hubo más que hacer salvo reanudar su camino hacia la iglesia. La inquietud la impulsó
impulsó a hablar de nuevo mientras salían del cráter. Aunque sea asesino, murmuró. Especialmente asesino. Una rara nota de orgullo entró en la voz de su compañera. Puedo sentir malas intenciones a kilómetros de distancia. Cualquiera que apunte a tu espalda se llevará una desagradable sorpresa. A pesar de su preocupación, una sonrisa radiante aún le brilló. Confía en mí, Rin. Quienquiera que sean, no nos pillarán desprevenidos. El calor le subió a las mejillas en forma de un rubor intenso. Ve bueno, me alegra saber que eres capaz. Había algo desarmante sobre Caster. Naruto se recordó a sí misma. Aunque a veces pudiera enfurecerla y volverla loca en otras, no había duda de sus intenciones. Su alma era gentil, un ser extraño que parecía contento con su destino. No solo eso, sino que se mantuvo leal a ella, a pesar de los altibajos. Cualquiera dispuesto a lanzarse entre ella y una montaña de 10 toneladas de pura fuerza y muerte era francamente tolerable en su libro. Casi le hizo preguntarse qué habría pasado si cierto alguien no se hubiera llevado su colgante. Considerándolo todo, era un intercambio aceptable. Ahora tenía 2 sirvientes. Imposible. El pensamiento de lo que podría haberse acelerado en su sangre. ¿Seguiría respondiendo Naruto a sus invocaciones? ¿Tendría a saber o? En ese momento pensó que Caster era una mala elección para ella, teniendo en cuenta que su clase se suponía que debía ser blanda en el mejor de los casos y literalmente un fregadero para su prana en el peor. Sin embargo, a pesar de eso, había demostrado ser capaz de una contención notable en su mayor parte. Quizás simplemente estaba recurriendo a sus propias reservas para mitigar la energía que le había arrebatado. Su noble Pantasm podía estar estúpidamente roto, pero ella seguía confiando en su capacidad para derribar a cualquier servant salvo saber. Además, a pesar de todos sus dones, de hecho, seguía a su lado, que, en efecto, quizá confundiendo su silencio con miedo, la mano de Caster descendió, despeinándole el pelo con cariño. Tranquilo, ardilla, estás a salvo, no dejaré que te hagan daño. Y así, de repente, el ánimo se arruinó. Rin siseó completamente. Pequeño, su talón se levantó con sorprendente fuerza y chocó contra su espinilla. Desgraciadamente, ella lo había subestimado. En lugar de un chillido sorprendido, el rubio simplemente arqueó una ceja insoportable. Era como golpear metal. No, ese era un término amplio. Acababa de patear acero templado intrincadamente doblado sobre sí mismo durante miles de años. Antes de seguir con el capítulo 7, vamos a hacer un recordatorio. Como siempre, no se olviden dar like, suscribirse y comentar que es gratis, activar la campanita para que le lleguen notificaciones. Y si necesitan saber algo, ya como va a estar todo en la descripción. Y o solamente comenten, voy a estar respondiendo un poco ahí. Otra cosa, este no es el siguiente capítulo, solo es el capítulo 7, pero dividido más o menos a los 15 minutos, 16 minutos está dividido este capítulo para hacer el recordatorio. Después de acá, siguiente vez que aparezca, ya va a ser el siguiente capítulo del FIC. Y dígame, ¿qué le va apareciendo hasta ahora? ¿Qué le interesa? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo le gusta la voz que está poniendo ahora? En resumen, dolor. ¿De qué estás hecho? Bueno, si te advertí antes, maestro. Una cálida risa recibió el breve ataque de Rin mientras se alejaba tambaleándose, agarrándose el pie magullado. La vergüenza inundó sus mejillas mientras saltaba en el sitio, incapaz de hacer otra cosa que fulminar con la mirada a su sirviente. Sinceramente, si no fuera por esa sonrisa suya, quizá le habría vuelto a dar un puñetazo por despecho. Todavía lo estaba considerando cuando Caster se acercó y dobló la rodilla. Manos suaves se posaron en sus pantorrillas, ayudándola con cuidado a bajar al suelo aunque luchaba por mantener el equilibrio sobre una pierna. Rin se puso incandescente. Espera un segundo, idiota. ¿Qué estás haciendo? Vaya, creo que te has hecho un moratón ahí. Aún no estaba preparada para esto. Absolutamente no. Ni en 1.000.000 de años. Silencio. No voy a hacerte daño, soltó con estallido. ¿Por qué vosotros, los magos, siempre teméis lo que no entendéis? Entiendo mucho, replicó la negra con mordaza, sin importarle la expresión desconcertada del rubio. Cuidado con esas manos. Palmas cuidadosas se deslizaron a lo largo de su muslo con precisión ensayada, encendiendo las chispas de su vergüenza hasta un grado febril, junto con otro sentimiento que Rin no se atreve a cuantificar. Un pequeño fragmento silencioso de su alma se sentía desmesuradamente complacido por tanta atención. Si era completamente honesta consigo misma, que desde luego no lo era, le gustaba que la mimaran. Ciertamente por alguien tan capaz. No es que ella se lo admitiera jamás ante Caster. Bastardo sería francamente insoportable si lo hiciera. Mientras observaba, él realizaba otro milagro innumerable que no entendía. Una tenue luz verde brotaba de su carne para deshacer el daño que ella se había hecho a sí misma. Deslizándose por la extremidad, alivió el dolor punzante hasta convertirlo en una punzada, seguida de un pinchazo, y pronto nada en absoluto. Satisfecho con su trabajo, Caster la permitió ponerse en pie, guiándola de nuevo para ponerse en pie. Su mano permaneció un poco más de lo necesario en la de ella, los dedos rozando su muñeca mientras él se incorporaba de nuevo a toda su altura imponente. Muy bien, entonces, declaró
declaró Naruto. Creo que ya es suficiente emoción por hoy. Al final, lo que le quedaba por decir quedó sin terminar. Una mano se alzó de golpe y su mundo se volvió ligero. Agáchate. 0 o 0 o 0. No era justo. No, en absoluto. Nada de esto era justo en absoluto. A pesar de su ira, a pesar de toda su rabia contra quienes creía que le habían hecho daño, Shinji Matou era impotente ante la muerte. Cada paso arrastrándose le acercaba a su fin final, cada movimiento enviaba astillas de agonía silenciosa recorriéndole la espalda. Los árboles se alzaban y se retorcían a su alrededor en un laberinto interminable, sus ramas extendiéndose para abrazarle con dedos muertos. El chico apenas los notó, tal era su agonía, el mundo entero era una neblina roja a su alrededor. No, estaba demasiado concentrado en la agonía aguda que dominaba su lado derecho. Rider desde luego no iba a esforzarse en ayudarle con eso. Su brazo, suya, brazo. Ese cabrón, el auténtico cabrón, se vengaría de él aunque fuera lo último que hiciera. De alguna manera, con cada segundo que pasaba, su fuerza se desvanecía, se desprendió de él como si fuera piel muerta. Le costó todo lo posible solo para impulsar su cuerpo maltrecho hacia adelante. Antes había huido del campo de batalla sin motivo, ahora cojeaba, gimió, gateó. Esto no puede estar pasando, no puede ser. Las palabras salían de él en un mantra interminable mientras avanzaba tambaleándose. No era tonto, pronto se desangraría si no vendaba la herida pronto, pero en su estado maltrecho, con un solo brazo, nada menos, simplemente no podía hacerlo de forma significativa. Era este maldito sirviente suyo, familiar asqueroso. Si simplemente hubiera desatado su Noble Phantasm como él le había dicho, nada de esto habría ocurrido en primer lugar. En cambio, se encontró lisiado, el libro que le había dado su abuelo casi perdido en el caos de su frenética huida. Sin él, no podría comandar a Rider mucho más tiempo, si es que lo hacía, no. En su delirio, rechazó la verdad. Seguía siendo suya. Esa maldita Tosaka. Sí, todo esto era culpa suya. No es suyo. Nada de eso era suyo. TCH, gruñó. Sois todos inútiles. Todo había ido tan bien. La había encontrado por pura casualidad y decidió seguirla por capricho. Ella siempre le había rechazado. Lo había visto como su oportunidad para vengarse merecidamente. Una emboscada la habría sacado de la guerra y habría satisfecho su ego de un solo golpe. Su servante era claramente un caster, lo que significaba que no sería rival para su Rider en una pelea justa, aunque Shinji no tenía intención de pelear limpio desde el principio. Había creído, quizá tontamente, que su servant podría enfrentarse a ese. Mientras tanto, Tosaka seguiría tambaleándose por el ataque inicial y horriblemente herida. Primero la dejaría lisiada, sí, se tomaría su tiempo con ella mientras pagaba cada indignidad que ella le había infligido. Entonces dicho sirviente les lanzó la muerte. La pura suerte le había salvado de la muerte, pero no su brazo. El pensamiento le provocó un nuevo paroxismo de agonía por el brazo, fue allí donde su cuerpo finalmente cedió. Shinji no era un mago. En ese aspecto era espectacularmente normal. No tenía la capacidad de abastecer adecuadamente a su sirviente con prana, por lo que tuvo que recurrir a medios poco convencionales. Por eso, no fue ninguna sorpresa cuando sus piernas finalmente le traicionaron. Atrapado en una raíz retorcida, el chico de cabello azul tropezó y cayó. Intentó levantarse, solo para descubrir que le faltaba la fuerza para lograrlo. Desplomándose contra un árbol caído, extendió los dedos temblorosos hacia su servant aún estoico. ¿Qué demonios haces, Rider? Gruñó. Date prisa, llévame a casa, me estoy muriendo. En lugar de responder, la guerrera silenciosa giró la cabeza, mirando mucho más allá de él. Sí, una nueva voz retumbó en sus sentidos. Desde luego que sí. Una sombra cayó sobre él, taponando la luz menguante de la luna. De alguna manera, Shinji sabía lo que encontraría allí. A pesar de ello, levantó la vista de todos modos. Los ojos azules le devolvieron el fuego. Shinji Matou, supongo. Sí. ¿Qué pasa allí? Caster le miró desde arriba, su rostro bigoteado la imagen de la serenidad. Espalda encorvada, los orbes azules a solo unos centímetros de los suyos. La visión de esa sonrisa pícara destrozó el alma de Shinji. Quizás se habría consolado sabiendo que no era el original, sino un clon, una mera copia del original. Quizá no a pesar de esta faceta única de su personalidad, el chico maltrecho seguía quedando prácticamente mudo por el astuto rostro del sirviente que se alzaba ante él. ¿Te has quedado la lengua? Enderezándose, el sirviente ladeó la cabeza con curiosidad. Supongo que eso es de esperar. A su flanco, Shinji podía oír a Rider moverse, sin duda para defenderle. Sin apartar la mirada de él, Caster levantó la palma de la mano. Tú mantente al margen, Shinra Tensei. De alguna manera, Medusa logró defenderse en el último instante. Aún así,
su velocidad no le servía. Dos brazos cruzados ante su rostro justo cuando una pared invisible de ira la embisteó, apartándola como si no pesara más que una simple niña. Lanzada lejos, su espalda chocó contra los árboles de la condesa, haciendo que los encinos ancestrales cayeran al suelo. Caster no se dignó a inspeccionar su obra, simplemente no le interesaba. En cambio, golpeó a Shinji. Una palma abierta golpeó la cara de Matou como un bate de acero, rompiéndole la nariz. El suelo estalló ante su rostro levantado como una bomba podrida, dejando la potente masa de su propia sangre llenando su boca. Incluso mientras luchaba por girar, un pie con botas chocó contra su mandíbula, fracturándola horriblemente. Su brazo volvió a latir, uniéndose a la agonía que impregnaba su cuerpo en un coro espantoso. Shinji retrocedió como un cangrejo borracho, intentando frenéticamente y fallando poner una distancia tan necesaria entre él y el hombre que intentaba matarlo. Espera, no, para, no se supone que me mates. Tienes que luchar contra mi sirviente. En burla de esa misma afirmación, Caster se rió y le golpeó con su bastón, clavando su filo romo en el estómago del chico. Un gorgoteo roto escapó de su boca, solo para ser ahogado cuando desechó ese mismo bastón y se lanzó sobre él. Sus manos gemelas se cerraron a ambos lados de su cabeza. El resultado era obvio. Ya sentía gruesos ligamentos desgarrarse en su cuello, el cuello retorciéndose dolorosamente. No, esto no podía estar pasando. No estaba destinado a morir aquí. Este no era su destino. No podía ser. No, 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 no. El pobre chico chilló como un cerdo golpeado. Ayúdame. Casi lo hizo. Unos ojos enmascarados lo recorrieron con una intensidad silenciosa, examinando sus heridas graves mientras ella se levantaba y se acercaba, observando el charco de sangre que incluso ahora se acumulaba bajo él. En ese momento, algo se cristalizó en su mirada oculta. Enderezó la espalda, una pequeña sonrisa floreció en sus rasgos, que por lo demás eran pálidos. Algo en ello llenaba a Shinji de temor. En algún lugar detrás de esa venda, había ocurrido una revelación. Su postura antes tensa se relajó, el clavo mortal que apretaba con fuerza en su mano se desplomó para balancearse suavemente a su lado. No, sus delgados ojos se abrieron espectacularmente. ¿Qué quieres decir con que no? Soy tu maestro. ¿Qué? ¿En serio? Caster resopló en voz alta. Bueno, eso simplifica las cosas. Rider, la palabra salió de él en un lamento melancólico, carente de esperanza. Por favor, es Ash. Caster le siseó al oído. Las palabras eran suaves, casi reconfortantes. No te resistas. Déjate llevar. Aquí, en sus últimos momentos, Shinji no podía aceptar lo espectacularmente que había fracasado. Solo podía maldecir a otros mientras se atragantaba con su propia bilis. Un galimatías brotó de sus labios mientras arañaba las manos que lo sujetaban, sin éxito, pues ningún hombre ni mago podría esperar con dominar a un sirviente. Espuma salpicaba las comisuras de su boca. Los ojos se le echaron en blanco. Esto era la muerte. Sintió sus dedos fríos sobre él, probando su alma y encontrándola insuficiente. No habría escapatoria de esto. A lo lejos creyó presenciar una explosión de luz azul, pero su cerebro privado de oxígeno no pudo cuantificarlo. Dedos temblorosos se extendieron hacia la luna, un faro escarlata en su mente. Sakura. Al final, irónicamente, sus pensamientos estaban con su hermana. Unos dedos fuertes se apretaron alrededor de su garganta. Algo se rompió. Negrura. Medusa no sintió nada cuando su cadáver finalmente cayó de las manos de Caster. Nada, mientras ese cadáver carmesí caía como una piedra. Espera, mintió. Alivio. Deshacerse de Shinji era una bendición sin medida. Con él fuera, podría volver con su verdadero amo. Sakura bien podría odiar la guerra del Santo Grial, pero era mucho mejor que Shinji. No se le echaría de menos. Sin embargo, bueno, eso fue un asunto feo. Aún quedaba el asunto de Caster que estaba ante ella. Al ver el cadáver, su compañero Servant giró la cabeza y escupió en la tierra. Casi esperaba que atacara por principios, que se burlara de ella si no fuera por otra cosa. Estaban en guerra y, hasta donde sabía Caster, acababa de matar a su maestro. Perder esta oportunidad habría sido una locura. Cualquier Servant que se precie se habría tomado un momento para saborear lo que sin duda percibía como una victoria. Sin embargo, en lugar de nada de esto o aquello, el rubio simplemente levantó su bastón en un falso saludo y se inclinó de un guerrero a otro. Aún así, la espalda de Rider se tensó, esperando un asalto en cualquier momento. Nunca llegó. ¿Sabes? Soltó el joven con un suspiro tímido. Me siento un poco mal por todo esto. Nunca tuvimos oportunidad de pelear y yo simplemente te he fastidiado para que no quieras nada. Perdón por eso. Intentaré recordarte. 3 zancadas rápidas le llevaron junto a ella sin más comentarios. Luego, mientras esa espalda ancha se retiraba, algo cambió en su corazón. ¿No quieres pelear conmigo? Unos ojos dorados volvieron a mirarla en silenciosa confusión. ¿Para qué sirve? Planteó. Vas a desaparecer en un rato. Podría darte una última pelea si eso quieres, pero, espera, un momento. Se tensó de inmediato. Medusa no respondió. La realización se reflejó en esos ojos ámbar. Por supuesto que él percibiría la repentina oleada de prana dentro de ella, no en preparación para un ataque, sino para
renovar. Con Shinji fuera, Sakura volvió a ser libre para darle toda la energía que necesitara. Los lanzadores de conjuros eran especialmente sensibles, así que esas cosas. No había ira en la mirada del clon como ella esperaba, no, incluso se podría llamar emoción. La realización de que de repente ella era mucho más peligrosa para él ahora que hacía apenas unos instantes hizo poco por calmar su determinación. De hecho, solo envalentonó al doble y encendió las chispas moribundas de su curiosidad hasta un grado febril. La miró boquiabierto, momentáneamente atónito por ver qué haría. Bueno, parece que he metido la pata, ¿no? Derecha, ahora o nunca. Entonces, Rider bajó la cabeza. Por favor, ayúdame. Naruto parpadeó. ¿Qué? Ahora había ira, confusión, superpuesta por un atisbo de escepticismo. No bajó su bastón, pero tampoco hizo ningún movimiento para atacar. Tampoco se retiró. No tenía duda de que si realmente quería escapar, no podría detenerlo. Aunque eso significara sacrificar su orgullo, tenía que hacerlo. No por ella, sino por Sakura. Sí, Sakura era la única que importaba. Esta era su mejor y única oportunidad para negociar con el enigmático Caster. Si se podía confiar en él. Si Assassin hubiera dicho la verdad entonces. Si no hubiera intentado engañarla. Sí, tanto sí. El clon consideró su súplica. Claro, tengo chakra que quemar. Adelante. Bueno, eso ciertamente simplificaba las cosas. No, si la traicionaba, ella le apuñalaría en el corazón. Así que juró. Con algo peligrosamente parecido a la esperanza, Rider expuso los términos de su propuesta. 0 o 0 o 0. Pero qué demonios. Con oídos zumbantes y ojos medio cegados, Rin luchaba por entender lo que acababa de ocurrir. Sin éxito. Fracasó estrepitosamente, apenas podía ver y mucho menos oír, pero aún podía sentir. Una pequeña y vaga parte de ella era consciente de eso. La estaban cargando, no colgada del hombro como cabría esperar de una cautiva, sino con suavidad como si su captor temiera que pudiera romperse. Unos brazos fuertes la sujetaron con fuerza, acunándola contra un pecho ancho. Qué raro, esto casi le resultaba familiar. Un aroma familiar impregnaba sus sentidos. Dentro, ¿Caster? Alguien la estaba sacudiendo pero ella no podía oírlos. Gimiendo, apartó sus manos. Tan cansado, solo quería dormir. Sí, dormir sonaba muy bien en ese momento. RRY. Dedos tensos chocaron contra su cráneo en un golpe implacable y, con un grito, se incorporó de golpe. El sentido se impuso violentamente con mucha menos gracia de la que le hubiera gustado, lo que la llevó a lanzar una mirada oscura al culpable. ¿Para qué fue eso? Para despertarte. Su sirviente respondió con ligereza, fingiendo un gesto de corte con la mano dominante. Has tardado demasiado. Te juro que solo estás hecho a mano para atormentarme. Naruto sonrió radiante. Yo también te quiero, maestro. Para allá, tú. A regañadientes, desviando su atención hacia su demasiado engreído sirviente, se arriesgó a mirar a su alrededor. Mientras que el Rasen Shuriken de Caster había arrasado el suelo, este casi lo había aplastado. Incluso ahora, los fuegos arrasaban la tierra arruinada, cuyo calor le erizaba la piel. Era, en una palabra, un infierno. Naruto no había recibido el golpe en absoluto, se dio cuenta, sino que se deslizó por completo, dejando que el ardiente rayo negro y azul pasara y arrasara el mundo en su lugar. Que él esquivara voluntariamente un ataque así en vez de enfrentarse de frente, como solía hacer. ¿Qué tipo de Cervante estaban mirando? Eso nos habría matado a los dos. Un siseo bajo se escapó de sus oídos. Gracias al tronco por la suerte, lo vio recoger el acero roto a sus pies. ¿Una flecha? No, una espada que había sido disparada como una flecha. Espera, ¿cómo lo sabía? Levantando el eje destrozado en su mano, Caster lo contempló durante un largo momento, viendo cómo se desmoronaba en su mano. Sus ojos entrecerrados se entrecerraron ante las luces lejanas de la ciudad, sin duda percibiendo alguna amenaza lejana que no podía ver. La luz desquiciada que atravesaba esa mirada entrecerrada solo le provocó un nuevo escalofrío que le recorrió la espalda. Apuntando el fantasma desmoronado en su mano, se giró y lo lanzó de vuelta en la dirección de donde había venido. El aire se reunió en sus pulmones y salió en forma de un grito. Solo los cobardes luchan desde las sombras. Archer, Hou, respondió una voz igualmente distante. No pensé que podrías esquivar eso. Acabas de disparar una maldita flecha nuclear a mi maestro, replicó Caster. Un asesino no eres. Los hechizos de mando grabados en su palma palpitaban amenazantes y por un instante fugaz se preguntó si cedería a la tentación y convocaría a Brynhilde. Hacerlo ahora revelaría irrevocablemente sus cartas. Más que eso, dejaría a ella y a Berserker desprotegidos. Espera, cuando había empezado a preocuparse por el maestro Ainsburn, quizá debería disparar al azar a la ciudad, ofreció Caster. Por supuesto, estaba faroleando. Naturalmente, el enemigo no lo sabía. Era un farol, destinado a provocar una respuesta del archer enemigo, sino de su masté directamente. Solo en eso, Naruto tuvo éxito. Ojalá no lo hubiera hecho.
Surgió una risita irritante desde las sombras, amplificada por la magia lanzada desde gran altura. Creo que no, esto no ha terminado. Nos volveremos a ver, Tosaka. Rin se erizó. Conocía esa risa. Le rozaba el alma, un recordatorio de alguien a quien preferiría olvidar. Un encuentro fortuito en el extranjero, uno que transformó a un conocido fugaz en un amargo enemigo. Se dice que los opuestos se atraen. Me gusta repeler. Solo con ese dicho extraño, su relación podría resumirse en una sola frase. Por supuesto, esto poco ayudó a calmar el temperamento de Rin en ese momento. Ahora todo tenía sentido. Su colgante desaparecido. Le había parecido extraño que desapareciera en vísperas de la guerra, pero con la presencia de esa persona sus sospechas se confirmaron por completo. Ese desgraciado, pequeño, ladrón. Oh, tienes que estar de broma. ¿Por qué está ella aquí? Y ahora se ha ido. Exasperada, levantó las manos y maldijo al cielo. Bueno, no podemos hacer nada ahora, a menos que... ¿Y quién decidió eso? El tono de Caster le provocó un escalofrío silencioso en el corazón. Yo decido esas cosas. Con un gesto sin palabras, el rubio convocó a un clon a su lado. La doble parecía tan desconcertada como ella, quizá más. Sus ojos azules parpadearon con leve consternación, buscando en el terreno un enemigo y no encontrando a nadie que encontrarse en batalla. Por fin volvió al original con una expresión algo caprichosa. Jefe, confundida, la criatura ladeó la cabeza. ¿Necesitabas algo? Sí. Caster se giró. Rin conocía esa sonrisa. Vuela recto y fiel, hijo mío. El clon se volvió absolutamente pálido. Manos fuertes le sujetaron por los hombros. Espera, jefe, ¿qué estás haciendo? Los pies con botas mordieron la tierra y echaron raíces allí, haciendo cráteres en la tierra. Con un rugido triunfante, Naruto giró y lanzó la copia chillona hacia la ciudad. 0 o 0 o 0. Bueno, eso fue una tontería. Archer bajó el arco a regañadientes y examinó lo que había hecho. TCH, ¿a dónde se ha ido esta vez? El sirviente vestido de carmesí ladeó la cabeza cuando un ruido repentino pero lejano rompió el silencio de su ensoñación. ¿Un pájaro? No, eso era absurdo. Aunque un búho le hubiera metido en la cabeza volar tan lejos en la ciudad y mucho menos posarse en la azotea que había reclamado como su perchero, las posibilidades de un evento así eran realmente minúsculas en comparación. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que el enemigo le hubiera encontrado. No solo había desperdiciado a Calaborg en ellos, sino que probablemente les había hecho saber su posición al hacerlo. Todo por orden de esa chica exasperante. Pensar que desperdiciaría un hechizo de mando en algo así. Habría preferido a Rin antes que a esta pesada zorra y su maldita risa. Sinceramente, como había conseguido ese colgante era un misterio para él. Lo ideal es que se traslade pronto, a pesar de las órdenes. De nuevo, ese leve sonido le picó los oídos. Suave, sin duda, pero creciendo más fuerte, hinchándose con cada momento que pasaba. Eso no podía ser un pájaro. Incluso las águilas más grandes, no que hubiera visto ninguna desde que fueron invocadas, no eran tan ruidosas. Fuera lo que fuera, le irritaba los nervios ya a flor de piel, amenazando con romperlos por completo. Una extraña sensación de temor sin nombre invadía sus pensamientos, pero no podía encontrar la fuente. Al contrario, solo se intensificaba a medida que los segundos pasaban sin descanso. Un sudor frío le brotó en la frente. El aire salvaje rugía en sus oídos. Vale, ¿qué es eso? Sí, cuanto más escuchaba, más seguro estaba. Su mente no le estaba jugando malas pasadas. No podía ser. Caster estaba a años luz de aquí. No podía hacer nada. Incluso la mejor hechicería se arriesgaría a exponerlo a la ciudad. Cierto, los sentidos de Emilia no eran los más agudos, pero al menos habría sentido la llegada de otro sirviente. Sin embargo, esa extraña palpación de temor no disminuyó. Si acaso, se estaba haciendo más fuerte, como si su sexto sentido le gritara, le lanzara una advertencia para que se moviera. Tim. Horrorizado, Archer finalmente se atrevió a girar la cabeza. Demasiado tarde, vio el misil naranja. Me estás tomando el pelo. Se puede decir bien de la habilidad de Emilia que logró golpear su arma y disparar primero. Por desgracia, su precisión no le sirvió. Corriendo hacia él como una flecha lanzada de un arco, el clon de Caster aulló de cabeza contra su descarga, aceptando estoicamente el virote incluso cuando se alojaba en su carne mejorada. 3 flechas encontraron su hogar en su cuerpo, hombro y torso, pero aún así se elevó a toda velocidad. Había una broma que hacer en algún momento, pero no tuvo tiempo para decirla, o incluso maldecir su fortuna, para el caso. El clon ya estaba sobre él, su grito de desánimo hinchando en sus oídos, la bota llenando su visión. Espíritus, esto iba a doler. Mejor dicho, iba a doler mucho. Dondequiera que su pequeño amo hubiera huido, de repente era mucho menos preocupante que la inminente fatalidad que estaba a punto de arrancarle de su percha aérea y lanzarle a la ciudad. Archer frunció el ceño. En realidad, esto era culpa suya. En vez de mantenerse firme, debería haber esquivado. Adiós a su orgullo tan aclamado. Si sobrevivía a esto, iba a tener que pagar un infierno. Desesperado, cruzó ambos brazos sobre el pecho. Demasiado poco y demasiado tarde. Luego vino el dolor.
Ahora sí empezamos con el capítulo 8. ¿Qué le va pareciendo hasta ahora la historia? ¿Qué le parece la voz? Sé que en algunas partes va a ser medio confusa el tema de la voz, porque, no sé, no es mala, pero tampoco es muy buena. Es que creo que no estamos acostumbrados. Bueno, yo de mi parte no estoy acostumbrado a escuchar esta clase de voces en los audios. Siempre es la típica voz loquendo que se repite en todo. Y esta más o menos supuestamente le da más naturalidad y todo eso a la voz, ya que no es tan artificial y es de Microsoft Azure la voz esta. Y supuestamente la mejor voz para hacer los videos y todo eso. Después voy a comprobarlo. Pero bueno, si vamos con el capítulo 8 y como siempre no se olviden darle a like, suscribirse y comentar y nos vemos. No me voy a rendir fácilmente, señorita. Tonto. Un caster no puede derrotar a un saber. Qué curioso, también dijeron que no podía vencer a una diosa. HMMPH. ¿Afirmas haber matado a una divinidad? ¿Qué artificio? No, no puedo mentir. Comparado con Kawaya, eres solo una niña blandiéndose con una espada. Voy a tomarme mi tiempo para romperte ahora, caster. Espero que te des cuenta. Solo tienes la culpa de ti mismo. Ojo, he enfadado a mi señora. Qué pena. Intentaste matar a mi maestro. Ahora, ven aquí, saber. Vas a trabajar para esta muerte, Caster y saber. En la noche más oscura. No me puedo creer que hayas hecho eso, Caster. ¿Qué? Fue la respuesta torpe. No tengo ni idea de lo que hablas. Un músculo saltó en la mandíbula de Rin. ¿De verdad? ¿Vas a hacerte el tonto ahora, después de todo esto? Vaya, Rin. Naruto se agarró el pecho, fingiendo dolor. No recuerdo tal suceso. Quería darle una patada. De verdad quería darle una patada a Naruto en ese momento, y solo la experiencia previa la detuvo. Así que, por lo que pareció quizá la enésima vez esa noche, Rin Tosaka se rozó la frente dolorida con la palma de la mano. ¿Eran todos los servants tan exasperantes? No, solo la suya, seguro que no. No podía ser la única que sufría aquí, ¿verdad? Quizás si se convencía de eso estaría menos en peligro de estrellarse el pie contra la espinilla de Naruto. Por favor, dime que mataste a ese archer, al menos, suplicó. No sé, Naruto le respondió cantando. Rin tropezó con sus propios pies y lanzó a su sirviente la mirada más feroz que pudo. ¿Qué? He dicho que no lo sé. Sus anchos hombros se encogieron de hombros con despreocupación mientras continuaban su ascenso cuesta arriba. Los arqueros suelen ser inquietos incluso en el mejor de los casos y le perdí la pista después de que mi clon explotara en su cara. Si sobrevivió a eso, genial. Luego se lo devolveré el dinero. Si la caída le mata, por poco probable que parezca, entonces digo que aún mejor. Un enemigo menos del que preocuparse. Al darse cuenta de que le había adelantado un poco, el portador del bastón se detuvo y le regaló una sonrisa radiante. Bueno, no te quedes ahí parado, le reprendió. Tenemos una cita que cumplir. Negando con la cabeza, se apresuró tras él. A veces eres ridículo. Perdona, no te oigo. En cierto nivel, sabía que nunca llegaría a comprender realmente sus motivaciones. Le servía como un recordatorio conmovedor de lo poco que le conocía. Fuera del combate, parecía bastante contento de hacerse el tonto cuando se trataba de sus amigos. Si fuera su aliado, iría al infierno y volvería por ti. Pero si fuera su enemigo, los espíritus te ayudan. Le había visto derrotar a Berserker y, aunque no salió ileso de su batalla, demostró dónde residía el reino de sus talentos. Si alguna vez decidiera que ella no era una amo digna, si intentaba traicionarla, bueno, juró no darle una razón. Por fin, llegaron a su destino. La iglesia en sí era, admitidamente, un establecimiento humilde, una morada aislada que se alzaba sola en la cima de la colina. Una luz tenue vigilaba la penumbra, un centinela solitario en la oscuridad. Debería haber sido un lugar de paz. En cambio, se sentía opresivo, sofocante. Un falso pastor ansioso por llevar corderos involuntarios al matadero. 4 paredes se apretaban desde todos los lados, el edificio construido de tal manera que uno se sentía muy pequeño. Cuando era pequeña siempre había odiado estar aquí. Siempre temió que el techo se le viniera encima y la enterrara viva. Bastante irónico, considerando quién vivía allí. En toda honestidad, Rin casi esperaba otro ataque incluso al entrar. Orbes aqua revoloteaban con cautela cada rincón, esperando que cada sombra saltara hacia ella. Después de todo, Archer y Rider ya habían considerado oportuno abordarlos. ¿Quién podía decir que Lance o Saber no harían lo mismo? Quizá Asesino acechaba en alguna sombra, esperando para atacar. No. Necesitaba dejar de ser tan paranoica. Si no lo hacía, esta guerra sería realmente su muerte. A su lado, Naruto olfateó con desgana. Aquí huele a hipocresía. Rin le dio un codazo y entró primero, sus pasos resonando huecos contra los bancos vacíos. Una sola figura solitaria les esperaba dentro y, al acercarse, se giró para recibirlos. Enmarcado por la luz menguante de la luna, seguía imponiéndose en la penumbra, aunque era exasperante. Decir que a Rin no le gustaba Kirei sería quedarse corto. Había algo equivocado sobre este hombre. Nunca se había llevado bien con él en primer lugar. Ni
ni ella se lo había perdonado. Después de todo, no protegió a padre en la última guerra. Luego estaba esa insoportable arrogancia suya, esa incansable sensación de ser objeto de burla cada vez que ella le hablaba, como si él supiera algo que ella no, algún gran secreto del que le extraía una diversión infinita. Lo poco que sabía. Rin, ¿podría una voz ser aceitosa? Era la única palabra que podía asociar con las palabras del sacerdote. ¡Qué alegría verte de nuevo! Otro músculo saltó en su mandíbula. Cállate, sacerdote idiota. He venido a registrar a mi servant para la guerra. Otra vez con esa leve sonrisa burlona. Sí, lo veo. De repente, esa expresión engañosamente vacía se rompió como cristal quebradizo y su compostura se volvió tensa como una piedra. Esos ojos muertos e inquietantes se abrieron hasta un tamaño casi grotesco, y a Rin le costó un momento darse cuenta de que estaba sacudiendo la guerra. El sacerdote no la miraba, sino que la miraba más allá, hacia Caster. ¿Por qué iba a centrarse en Caster? Para su disgusto, Naruto mostraba una expresión similar. Incluso ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Hemos conocidos? Kotomine frunció el ceño cuando la palabra sí casi le salió a los labios. Yo. No, una mano se alzó, pellizcándose la frente de la nariz. Debe ser mi imaginación. ¿Lo era? Había algo descaradamente perturbador en este joven, pero una sensación que parecía casi familiar para Kotomine Kirei, como si ya se hubieran conocido, o quizás se conocieron en otra vida, otro camino, otra ruta. No, imposible, totalmente, absolutamente absurdo. Kirei estaba seguro de que nunca había visto a esa persona en su vida, ni sus recuerdos habían sido suprimidos o borrados de ninguna manera. Lo sabría si lo estuvieran. Los albaceas, incluso uno antiguo como él, tenían formas de protegerse contra esas magias malignas. Y ahí estaba. Por mucho que intentara negarlo, sentía una conexión entre los dos, una leve sensación de nostalgia impregnando el aire, impregnando cada uno de sus pensamientos. Podía ver a ese Caster, verle tal y como realmente era. Su nombre, sus motivos, sus deseos, incluso el deseo de su corazón llevado a flor de piel. Sospechaba que lo mismo podría ser cierto para el joven. Qué necio, esperando que el Grial arreglara sus errores, cuando solo podía traer una muerte fría y cruel. Pero Rin le estaba mirando con furia y tenía que mantener una máscara. Claro, de repente el sirviente que conocía como Caster, como Uzumaki Naruto, siseó una voz oscura en el fondo de su cabeza, chasqueó la lengua con leve irritación. Nos vamos. Espera. Rin se sobresaltó, quizá dándose cuenta de que se había perdido algo. Pobre chica. Era tan fácil ilusionarla. Kirei casi la compadeció. Casi. Caster apenas disminuyó la velocidad, deteniéndose lo justo para girar la cabeza e inclinar la cabeza hacia Kirei. Era, por supuesto, un gesto respetuoso, no uno que reflejara su desagrado compartido. Curiosamente, esto puso nervioso a Kirei y alimentó aún más su extraña animosidad hacia el guerrero bigote. Quería romper a ese hombre, tomar esa determinación abrumadora que brillaba como el sol y ahogarla en barro ennegrecido. Cualquiera, que no fuera Gilgamesh, capaz de provocar tal reacción en él con apenas 3 palabras era alguien a quien observar. Rin parecía tenerle cariño. Lo primero era suficiente para ser astuto, pero lo segundo le daba una excusa para entregarse a sus pasatiempos más saboreados. Kotomine soltó una risa oscura. Es triste, ¿verdad? Naruto se erizó. ¿Qué es? Que nunca tendrás lo que deseas. Un ojo rojo ardiente reapareció por encima de su hombro. Oye, ¿quieres comentarme eso otra vez, sacerdote de mierda? La sonrisa de Kirei se hizo imperceptible. No quise decir nada con eso. Claro, Caster se tensó, pero se obligó a relajarse. Vale, entonces retira lo que acabas de. Como un buitre, Kirei vio la oportunidad y se lanzó en picado. Solo dije que tu propia necedad te costará la vida. Un silencio horrible le respondió, interrumpido por el juramento sorprendido de Rin. Raro. Esperaba una respuesta de Caster, no de este triste y hosco Sil. Un bastón chocó contra el costado de su cabeza, destrozó la mitad de la iglesia y le hizo perder los sentidos. Incluso cuando Kirei luchaba por enderezarse, un puño cerrado le golpeó el lateral de la mandíbula, haciéndolo caer tambaleándose al suelo como un borracho al último llamado. La sorpresa apagó sus movimientos. A pesar de todo su insistencia, no esperaba que Caster le atacara directamente, que lo hubiera hecho voluntariamente fue en realidad un shock para Kotomine. Por suerte, incluso en su estado de embriaguez, su cuerpo aún lograba moverse por sí solo. En el tiempo que tardó el rubio en agacharse y agarrarle por el cuello, una llave negra se deslizó de su manga para estrellarse donde debería estar el núcleo espiritual de Caster. Falló. En lugar de apuñalar al guerrero bigotido en el corazón como se pretendía, la delgada hoja le atravesó en el estómago, a lo que el joven solo gruñó y le dio un cabezazo. Con fuerza. Algo se rompió en el cráneo de Kirei, sus pensamientos se volvieron empalagosos y lentos a pesar de sus mejores esfuerzos por reunirlos. Así que aquí fue donde murió. Inesperado. Con los ojos en blanco, la visión nublando, apenas podía moverse. ¿Dónde estaba Gilgamesh? No, esa era una pregunta sin sentido. Intentar encontrar o controlar el rey de los héroes era como dirigir un huracán, simplemente no se podía hacer. Yo de Artatonerater Erater.
Desde lejos, creyó oír la voz de Rin. Naruto, no. Caster pensaba diferente. Naruto, sí. Necesitaba matar a ese hombre. Cada fibra de su ser le decía que lo hiciera, aquí y ahora. Si lo dejaba vivo ahora, solo saldría de la desgracia. Aunque no era malvado en el sentido tradicional de la palabra, era un hombre que claramente disfrutaba del sufrimiento ajeno. Sin embargo, algo le detuvo la mano. Quizá era lástima, quizá era preocupación por Rin, quizá simplemente no estaba seguro de qué pensar de ese rostro extrañamente familiar y ahora ensangrentado ante él. Nunca se habían conocido en esta realidad y aún así, de nuevo, se encontró dudando. Como si una palma fantasmal se hubiera posado sobre su brazo, él también la bajó. Al final, y contra el mejor juicio, optó por el mal menor, doloroso pensamiento. Al fin y al cabo, estaba dentro del ámbito de sus habilidades actuales, y eso le dejó fuera de alcance. No te mataré, decidió al fin. Eso podría causar problemas a Rin. Sin embargo, sonriendo, levantó su bastón. Sus numerosos anillos ofrecían un suave y siniestro tintineo. Dime, si pudieras hacer un viaje, ¿a dónde te gustaría ir? Aturdido, el sacerdote parpadeó lentamente y desconcertado. ¿Qué? Vale, entonces montañas. Diviértete. Con un silencioso chasquido, Kirei desapareció en el aire. A simple vista, simplemente dejó de existir por completo. Solo alguien familiarizado con la amplitud de sus habilidades, uno como Rin, habría comprendido que nada estaba más lejos de la realidad. En lugar de erradicar al sacerdote entrometido como había sido su intención inicial, simplemente lo había dejado en algún lugar muy, muy lejano. Le llevaría horas, si no un día directo, llegar de vuelta aquí. ¿Quién podía decir qué podría pasar entonces? Naruto resopló en el silencio que siguió, el sonido resonando hueco en la iglesia ahora vacía. Solo entonces recordó por fin su herida. Tras un largo y ponderado momento, se agachó y arrancó la llave negra de su estómago. Por suerte, la hoja no había penetrado demasiado, ya podía sentir su cuerpo reparando el daño incluso cuando el fino acero huía de su carne. También podía sentir a Rin mirándole con furia ensangrentada la espalda. Probablemente debería contestarle. Aún así, tenía la sangre subida y no estaba seguro de confiar en sí mismo para hablar en ese momento. A regañadientes, se conformó con una escupitajada con rencor. HMMPH. Bien merecido. Rin gimió. Eso es todo. Volvemos a la mansión de Illa. Genial. Dame un segundo y puedo teletransportarnos allí. No. Agarró a Caster por la chaqueta y lo sacudió con fuerza. Absolutamente no. Fue la respuesta inmediata. No es como si hubiera sacado un lance y me hubiera ido a perder el control. Rin lo sacudió tanto como se atrevió sin esforzarse físicamente demasiado. Vamos caminando. ¿Me oyes? 0 o 0 o 0. Lance se rió. No, llamar a esto risa habría sido un flaco favor de la más alta categoría. Una gran carcajada estalló desde la parte trasera de la garganta de Kuchulain y sacudió su cuerpo ágil de pies a cabeza. La fuerza de su diversión casi le derribó de su punto de vista en lo alto del rascacielos y lo hizo rodar hacia las bulliciosas calles abajo. Con un esfuerzo supremo de voluntad, el sirviente de la lanza se enderezó, se secó una lágrima de alegría del rabillo del ojo y brindó una sonrisa salvaje a los restos que se desvanecían de la explosión. Me encanta esta guerra. Desde allí, sus ojos agudos habían mostrado una vista privilegiada del caos que había ocurrido momentos antes. Incluso ahora lo saboreaba, dándole vueltas una y otra vez al destino del bastardo rojo en su mente como una gema preciada. La imagen de Archer retrocediendo a toda prisa, un clon chillón de Caster lanzado de cabeza contra él, la explosión ígnea que siguió, arrojando el primero a la ciudad. Naturalmente, esto significaba una de dos cosas. O bien Caster poseía una fuerza prodigiosa en el brazo, muy probable dado el combate que su copia había ofrecido, o estaba cerca. En cualquier caso, la trayectoria de ese lanzamiento hizo que fuera demasiado fácil localizarlo. ¿Pero debería? Y ahora el rubio había volado media iglesia. Una explosión así era difícil de pasar por alto, y menos aún cuando iluminaba la noche. Pero eso hacía que mereciera la pena abandonar a su maestro solo para encontrarlo. Unos dedos firmes se cerraron inquietos alrededor de su arma por un momento. Esta guerra no era como las demás. No solo los servants salían de la nada por todas partes, sino que el propio Grial estaba en cambio. Para alguien que no se preocupaba mucho más allá de la batalla, Lance no habría pensado mucho en el asunto. Eso fue antes de que esa maldita cosa empezara a escupir nuevos servants. En un momento incluso había sentido a otro Lance. Eso no debería haber sido posible. Finalmente, Lance tomó su decisión. Va, maldito sea un tonto. Un solo salto le llevó hacia una elevación más baja, pies vestidos de azul apenas posando en la superficie lisa de otro edificio antes de alejarse de nuevo. El viento aullaba en sus oídos, pero no le prestó atención, en cambio se
se deleitó con la breve alegría del vuelo antes de aterrizar de nuevo. 3 de esos saltos le sacaron completamente de la ciudad propiamente dicha y uno más le devolvió a la persona a la que servía. Como siempre, ella le esperaba cerca de la maldita casa adosada suya. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a adentrarse en territorio de bandas solo para desengañar a un maestro enemigo? Ninguno que él conociera. No, cualquier mago que se precie no pisaría aquí sin tomar serias precauciones. Probablemente no querrían ensuciarse los zapatos. La idea casi le hizo fruncir una mueca. Los magos podían ser poderosos, pero en su experiencia solían ser totalmente ingenuos. Un poco decepcionante eso. Al aterrizar en una valla en ruinas, el caballero azul saltó y se dirigió a su base. Oye, Basete, ¿has oído eso hace un momento? Parece que Caster está otra vez. ¿Ver qué? Su maestro en cuestión apenas levantó la vista al acercarse. Su mirada parecía fija en algún punto lejano. Al principio no habló, quizá esperando que en cualquier momento sucediera algo malo. Cuando Lance no la complació, resopló y le lanzó una mirada fulminante. A pesar de sí mismo, Lance sonrió. Ese cabrón voló otro edificio. Nada especialmente importante. ¿Otra vez? Basete se dio una palmada en la frente. Esta guerra se está volviendo más problemática de la que merece la pena. Como si esperara ese preciso momento, Lance soltó un estornudo explosivo que le sacudió el cuerpo. ¿Y qué demonios? ¿Quién habla de mí a mis espaldas otra vez? No sé qué pasa con tu espalda, aunque está completamente abierto. Como siempre, girando sobre la voz, apuntó su lanza y lo bajó con la misma rapidez. El rostro inexpresivo que le devolvía la mirada lo supo de inmediato, como también el peligro que acechaba en su interior. Aunque la mitad de su rostro seguía enmascarado, reconocía esos sorprendentes ojos rojos, ese rostro severo enmarcado por una oscura cortina de cabello violeta ensangrentado. Por un instante fugaz, a pesar de que sus instintos le gritaban, su concentración vaciló. Los ojos carmesí se abrieron de par en par. Joder, susurró. ¿Pero qué demonios es esto? El recién llegado le devolvió la sonrisa con picardía. ¿Eso es una invitación? Entonces el extremo romo de una lanza muy familiar se difuminó y lo lanzó a gruñir hacia la ciudad propiamente dicha. 0 o 0 o 0. Nunca volveré a ir a la iglesia. Rin se llevó la mano a la cara. Caster. No, en serio, nunca más. Naruto siguió hablando, sin importarle la mirada despectiva que recibió en el proceso. Ese cura me puso los pelos de punta. Lo más extraño es que tengo la sensación de que le conozco. Raro, ante su expresión desconcertada, él se encogió de hombros levemente. Sé que nunca le he conocido antes, igual que él nunca me ha conocido. Sin embargo, el recuerdo sigue ahí. ¿Era inmune a los hechizos? ¿Lo sentiría si ella le disparara? Probablemente no valga la pena el riesgo al final. Eso. Casi lo matas, Siseo. Pero no lo hice, le respondió cantando. Te odio. Te adoro también. Su camino de regreso a la mansión Ainsburn había sido misericordiosamente silencioso hasta ahora. Ninguno se había atrevido a abordarlos. Incluso la propia fauna se había quedado inquietantemente silenciosa, casi como si tuviera miedo de ser escuchada. Eso sí que era un poco preocupante, pero no podía hacer nada al respecto. En cualquier caso, ahora podía ver la casa del pequeño duende a lo lejos, mirar el tejado que asomaba entre los árboles. Quizá ella tendría respuestas cuando regresaran. Quizá no. Quizá todo esto era una pesadilla, de la que despertaría en cualquier momento. Debería tener tanta suerte. Quiero decir, quería destripar a ese bastardo, admitió su sirviente sin rodeos, retirando una rama para que ella se agachara. Por alguna razón simplemente me ha caído mal. Con suerte, ni siquiera recordará nada de esto. Le he puesto un poco nervioso. No tenemos suerte. Entonces hacemos los nuestros, gruñó. Rin se estremeció. Naruto, me estás asustando. Levantó la cabeza de golpe y Rin vio un destello carmesí. Qué curioso que lo menciones. Yo mismo estoy completamente aterrorizado. Lo que fuera que pudiera haber dicho desapareció en un rugido bajo de fuego temible entre los árboles. ¿Podría la luz ser negra? Al principio, Rin no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Un momento el camino les quedó despejado. Había pisado una raíz volcada para no caer de bruces en el sendero boscoso que conducía a la mansión. No sería bueno hacer el ridículo y caer de bruces. Después de todo, muévete. Entonces el aire hervía y Caster la agarró por la nuca, lanzándola hacia atrás como si no pesara más que una niña. Su cabeza chocó contra una roca, su cuerpo rebotó contra el suelo en sucesión mientras caía rodando 1, 2, 3 veces, y el mundo se rompió tras sus ojos mientras luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. El acero chocó contra el acero, el lamento de una luz corrompida chocando contra una fina varilla metálica. Naturalmente, su primer instinto fue gritar, hasta que vio a la doncella vestida de negro, más bien su hoja corrompida, ocupando el espacio que acababa de dejar. Su atacante era, bueno, llamar a alguien armado y blindado corto sonaba a insulto y los insultos estaban por debajo de Rin Tosaka. Sin embargo, algo en ella se estremeció al ver al cervante enemigo. Muerte. Esos malvados
los ojos dorados estaban fijos en ella, a pesar de la distancia, a pesar del cuerpo de Naruto bloqueándola, a pesar de todo lo demás. Casi muere. Si su Servant hubiera sido un poco más lento, un poco fuera de lugar, sería su sangre decorando el suelo, en lugar de la suya. Es de mala educación atacar sin dar tu nombre, ¿sabes? Si no le hubiera conocido tan bien, quizá habría pasado por alto la tensión en la voz de Caster. La figura sombría se giró entonces, sus ojos dorados y sombríos mirando al guerrero bigoteado con expresión vacía. No importa, su voz era más afilada que cualquier cuchilla. Soy destrucción. Rin quiso gemir. En realidad, casi lo hizo. No me lo puedo creer. Aquí había un ser puro corrompido por fuerzas fuera de su control. Un guerrero orgulloso reducido al nivel de un simple bruto. Aunque ese velo negro ocultaba sus ojos de la vista, el hecho permanecía. La sed de sangre irradiaba de ella en oleadas, amenazando con silenciarlos por completo. Esto, entonces, solo podía ser saber. ¿Quién más empuñaría una espada así y menos aún forzar a Caster a arrodillarse? Porque su Servant había sido forzado a retroceder, con los puños apretados y blancos alrededor del arma. De alguna manera, su corazón lloró al verlo. ¿En qué estaba pensando, enfrentándose a un saber en combate cuerpo a cuerpo? Al final, Caster se recuperó primero. En lugar de intentar luchar contra la hoja que mordía su bastón, el rubio se echó hacia atrás abruptamente, permitiendo que la espada corroída barriera inofensivamente por encima y acortara su abrigo medio centímetro. En el mismo movimiento, pateó y le cortó las piernas blindadas a la chica, levantando el brazo para estrellar un Rasengan contra su estómago blindado. Ingenuo, el recién llegado le gruñó, solo para casi perder la cabeza de nuevo por esa enorme espada. Con un siseo sorprendido, giró su bastón para apartar la espada. Respondiendo bruscamente, el rubio se giró y, para su consternación, ladeó la cabeza. Hola, destrucción. Soy Naruto. Dientes blancos como perlas le mostraron una sonrisa resignada. Encantado de conocerte. A pesar de su severidad, una grieta se grabó en la fachada pétrea de la mujer, una leve fractura rompiendo esos ojos de sílex. Entonces esa hoja negra se balanceó hacia atrás, hacia adelante, y todo el mundo, y Caster junto a ella, desapareció en un mar retorcido de luz negra. Adelante. ¿Y qué le pareció el video? Si llegaste hasta acá, hasta la parte final, te agradezco muchísimo. Así que gracias. Como siempre, si pueden darle a like, comentar o suscribirse, es una gran ayuda porque me cuesta hacer este contenido. Ahora mismo, como están las reglas de YouTube y todo, este contenido se hizo mucho más difícil de hacer, la verdad. El tema la voz, no les voy a mentir, me costó un huevo conseguirla para que haga toda la lectura. Encima la traducción también es bastante complicada ahora adelante. Porque ya no es simplemente traducir, porque las palabras que te traduce a veces no tienen ni sentido de acuerdo a la historia. Pero bueno, se va a tratar de hacer lo mejor posible. Directos, ayer ya hice un directo por la UA. Voy a ver si puedo hacerlo un directo, yo que sé, en esta semana. No prometo nada por el tema del horario. No creo que me dé encima. Estamos en un momento de fiestas ahora mismo en mi región. Así que está difícil la cosa. Pero bueno, espero les haya gustado. Ya saben todo lo que tengan que saber en la descripción o simplemente comenten. Yo voy a estar respondiendo. Así que nos vemos más tarde y espero que les haya gustado.